buenos días, bendiciones. Parece que hace mucho que nos vimos, pero fue ayer, creo. Vamos a comenzar. Padre, te damos gracias, te agradecemos en esta mañana, Señor. Venimos ante tu presencia, Señor, primero que nada, Padre mío, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras culpas y nuestras faltas, Señor. Conscientes e inconscientes, Señor. También, Padre mío, en esta hora venimos perdonando a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han hecho daño, Señor. Sabiéndolo o sin saberlo, Señor. Nosotros decidimos perdonarlo, Señor, porque el perdón es una decisión, Señor, y no un sentimiento. Te doy gracias en esta mañana, Padre, por aquellos que ya se conectaron, por los que se van a conectar. Clamamos a ti, Señor, para que prepares el corazón, Señor, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo, Señor. Que nos traiga, Padre mío, ese discernimiento, esa sabiduría, que podamos ponerla en práctica y hacer tu obra, Señor. Te doy gracias, Señor. Te pido que uses los labios de mi esposa, Señor, para que traiga una palabra poderosa, que seas tú hablando a través de ella, Señor. Te doy gracias y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Y bueno, continuamos con, ahorita vamos a ver un tema nuevo. No sé quién de todos ustedes ha escuchado o ya estudiaron todos los nueve videos del Congreso, levantando valientes. ¿Quién? Diga yo. Los estuve escuchando desde la semana pasada. Me fui despacio porque andamos un poquito ocupados aquí en la casa, más que nada en la casa. Dios sabe por qué nos está permitiendo construir aquí. Sin embargo, se levantó. Vero ya lo logró. Felicidades, Vero. Aleluya. Antes de otra cosa, le chocamos la mano virtual. Como dicen, dame esos 5. ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo está tu salud, hija? ¿Puedes abrir tu audio? Sí, pastora, gracias a Dios ya estoy mejor. Estoy muy, muy gozosa porque pues Dios es bueno y puedo ver muchas cosas. En una semana creo que el Señor está transformando mi cabeza. ¡Aleluya! Eso, yo creo que los muchachos, esos guerreros que tienes en casa, de verdad que el Señor, bueno, yo de los 25 muchachos que estuvimos allí, 24, 25, yo le decía al Señor, Señor, muéstrame el corazón. Yo te voy a ser honesta, siempre cuando empiezo a ministrar a alguien, siempre que el Señor me pone como cabeza o como líder o como, yo no sé cómo decirlo, que yo voy a orar por una persona, siempre le digo, Señor, muéstrame el corazón de esta persona, porque pues en primero todo esto es virtual, imagínense, o sea, en primero todo esto es virtual, en primero todo esto es por teléfono, y si teniéndolos frente a frente, no puedes visualizar completamente el corazón de la persona, porque se ven bien hermosos, se ven bien bonitos, bien arreglados, llegamos los días a danzar y estamos, aleluya, aleluya, y dices, no, pues es un matrimonio súper feliz. Cuando empiezas a rascar en la torre, te encuentras con cada chisme, que para qué les cuento. O sea, eso es en lo físico. Ahora imagínense en lo virtual. No, pues ahí está por el asunto. Entonces, el día que yo llegué que empezamos con todo esto del campamento, yo le empecé a decir, Señor, muéstrame el corazón, muéstrame el corazón. Y me mostró muchos guerreros. Y de verdad me mostró en tus muchachos, sé que tienen un corazón como el de David. Y hoy vamos a tratar este tema. Se llama, el tema de este día se llama, ¿quién es mi oso y mi león? ¡Ah, caramba! Así se llama. ¿Quién es mi oso y mi león? ¿Y cuántos tengo? O sea, ¿quiénes son mi oso y mi león? Y yo creo que este tema va a ser muy, muy importante
porque al transcurso de esta semana el Señor me estuvo hablando, me estuvo diciendo muchas cosas, como que ya esta semana, después del martes, como que ya empezó la paz, ya empezó a estar más tranquila la cosa, la situación ya aquí en la casa todo estaba más tranquilo, todo en orden, la construcción, todo, como que ya relajada. Y el Señor me decía, hay muchos guerreros. En ese encuentro encontraste tanto a los padres como a los hijos guerreros. Hay muchos de verdad que me van a empezar a amar más. Y de verdad doy gracias a Dios por el hermano Fernando lleva 4. Ahí los repite. Muy bueno, que los vaya estudiando los videos de Levantando Guerreros. Perdón, valientes. Entonces el Señor me decía, los muchachos, de esos 25 muchachos, cuando terminaron, cuando ellos renunciaron, cuando tú me preguntaste, ¿quién de verdad había aceptado de corazón? Yo te dije a ti, te mostré tres clases. Uno, renunciaron por miedo. Otros renunciaron porque les conviene. Y los últimos renunciaron porque me aman. La verdad, el mayor porcentaje fue los que por miedo y los que por inteligentes, según ellos. Pero las dos facetas, las dos primeras facetas, no son las correctas. Renunciar a tus pecados, pasar por un proceso de liberación por miedo, está peor porque no terminas de ser libre. Otra, renunciar a tus pecados porque te conviene o porque no quieres el castigo de Dios, pues tampoco está tan bien, porque de una otra manera esto es un engaño del enemigo. La manera más correcta de renunciar a tus pecados, de renunciar a todas tus raíces generacionales, al renunciar a todos los títulos, actas y decretos que el enemigo tiene en tu contra, es por amor. Y esos son muy pocos, son muy poquitos, en un porcentaje de un 100%, quizás un 10%, son los que realmente renuncian por amor a mi nombre, por amor a lo que yo soy, a lo que yo represento en sus vidas. Y eso como pastor, eso como líder, eso como dirigente de un grupo, pues sí da tristeza, sí dices, qué gacho que por esta situación muy pocos renuncien por amor. Y yo le decía, Señor, ¿y por qué no renuncian por amor? Y él me lo decía tan claramente, porque no saben amar, porque no han conocido el amor. Y tú te quedas así como que, bueno, ¿por qué no han conocido el amor? ¿Qué ha sucedido en sus vidas o qué ha sucedido en mi vida que no me hace conocer el amor? Y eso me hizo pensar muy fuerte y me dijo, es que al no conocer el amor es que no han tenido ese encuentro primeramente desde con la madre por cuestiones del rechazo y hay muchos factores en los cuales no saben amar, no se conoce el amor. Y eso dices, wow, Señor, ¿cómo amarte? Me lleva a otra pregunta. Y yo le dije, Señor, ¿cómo amarte? Y él me contesta tan sencillo, pues pídemelo, pídeme amar como yo te amo. Yo dije, uy, qué fácil. Señor, te pido amar. Como que, wow, Señor, yo quiero amar como tú me amas. Y el Señor me dijo, no es tan fácil. No es tan fácil amar, porque amar es morir a tus deseos. Y regresamos otra vez a lo que hemos hablado desde marzo, lo que hemos hablado desde las primeras prédicas que yo daba en agosto, desde las primeras prédicas que yo decía, es morir a tu carne, es morir a tus deseos, porque el corazón es engañoso, el corazón nos engaña. Nosotros muchas veces creemos estar en lo correcto, sin embargo no lo estamos, sin embargo de verdad nos equivocamos mucho. No, dice la palabra y en el original, porque yo escudriño hasta los riñones, porque en los riñones está drenando y el fluir de la vida. Si se dan cuenta, todo el riñón es el que es como
nosotros tenemos en nuestro cuerpo humano cinco maneras de sacar las toxinas. El primero se supone que es el intestino, se supone, mas no es verdad. El primero en drenar todo es el riñón. Es la primera coladera. Y entonces en el riñón está donde se van las cosas buenas y donde se van las cosas malas, que son todos los desechos. Y ya después viene lo que es el intestino, y bueno, después los pulmones, y después la piel, y bueno, muchas cosas más. Sin embargo, precisamente como es el primero que empieza, es la primer coladera, es lo primero que, eso es en lo físico. En lo espiritual, lo primero que nosotros tenemos que saber, y por eso se dice, yo escudriño hasta tus riñones, porque en nuestros riñones está saber qué cosas voy a comer, qué cosas voy a ver, qué cosas voy a escuchar y cuáles son correctas y cuáles son malas. Uno pasa por la calle, y más en esta calle de aquí de México, y en la esquina ya está el sonidazo a todo volumen, y en la otra esquina ya está la ranchera a todo volumen. Aquí no es, aquí, luego, o si no vas caminando sobre la calle y ya pasa un carro con música de rock. Esos son lo primero que va entrando a tus canales, lo que tú vas comiendo. En tus riñones está la primer coladera, si eso yo lo desecho rápidamente o si yo me lo quedo. Muchos de nosotros crecimos, muchos de nosotros y muchos de nuestros niños han crecido y realmente muchos de nuestros jóvenes realmente vinieron a los pies de Cristo cuando tenían 10 años, 8 años. Entonces, esos primeros años crecieron con ese tipo de música. La tragaron. Está dentro de ellos. Está dentro de nosotros. Muy pocos crecieron con música de adoración verdadera. Y aunque hayan crecido, les llama la atención también lo de afuera. Y eso díganmelo a mí, que yo lo veo y que yo lo vivo 24/7 con mis chiquitas. Entonces, de una otra manera, como te les acabo de decir, lo primero que entra en nuestra mente, lo que te tragas, lo primero que tú tienes que hacer es escudriñar y decir, bueno, discúlpame, esa cosa, yo estoy muerto para el mundo y vivo para Cristo. O sea que esto no me tiene que mover nada. Entonces, a lo que voy es que el Señor dice, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo tú vas a amar? Bueno, de una manera muy sencilla, muriendo a nuestra carne, muriendo a nuestros deseos, perdonando. Dice, hoy lo dijo José en la oración, hay mucha gente que nos ha hecho daño queriendo o sin querer, dijera el chavo, ¿verdad? Es que te lastimé sin querer queriendo. Hablé de ti sin querer queriendo. Te critiqué sin querer queriendo. O sea, de verdad. Pero bueno, entonces de una otra manera, ¿cómo voy a amar? Perdonando. Queriendo. Esto sí va a ser, esto no va a ser sin querer queriendo, esto sí va a ser queriendo. El amor y el perdón son decisiones. Entonces, yo decido perdonar. Fíjense, vámonos a 1 Samuel 16. Todo esto de los filisteos me trae hecha vuelta loca. Y descubrir que muchos del mundo todavía son filisteos. Les voy a platicar algo. Es un comercial. El otro día yo fui acá por donde está la cuna de los otomís, se llama Izmiquilpan, y yo miraba mucha gente así como, pues veía, yo pues veía, de verdad. Entonces yo me les quedaba mirando. Y yo les decía, Dios mío, ¿por qué son sus genes así? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué son sus genes así? ¿Por qué esos ojos? ¿Por qué su boca de esa manera? Ay, Señor, ¿será que, o sea, pero por qué? O sea, yo decía, no manches, o sea, yo entre mí pensaba, ay, qué grosera eres, Alba.
no digas esas cosas, no pienses, no pienses. Entonces yo no pensaba. Y cuando yo no quería pensar, me encontraba otra persona igual. Y yo, no pienses, no pienses, bueno, no veas, no veas. Cuando empecé a estudiar esto de los filisteos, de que dice que todavía nuestra raza está mezclada con esos filisteos que tenían 3 ojos, 6 dedos en cada mano, que tenían 2 cabezas o que tenían un cuello largo, tan largo. Y yo digo, papá, ¿me estás respondiendo por qué escriben así? ¿Por qué esos genes? Papá, tú describes a David y ahorita les voy a decir lo que describió, pero vámonos en orden. Entonces es un pequeño comercial que yo no quiero decir, pero digo, qué gacho, serán filisteos todavía. Las caras de los olmecas, ¿se acuerdan? La cara de los mayas, ¿se acuerdan? La cara de los incas, ¿se acuerdan? Y yo digo, ¿serán filisteos, Señor? No lo digo más porque está en Zoom. Dijeron por ahí, está en Zoom y esto de frente. Y esto luego a veces lo pasan. Aquí el punto de esto es algo. Vamos a lo que es. Vamos a leer de corrido. ¿Alguien quiere ayudarme a leer donde David es ungido por Samuel? ¿Quién me dice yo? Primera de Samuel 16, desde el 1. Vamos a leer de corrido. Es una historia muy interesante. ¿Alguien me dice? Adelante, cierro mi... Cuando yo abra mi micrófono, ahí le paramos, ¿sale? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. La palabra del Señor dice así, y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después que yo lo he desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Y el Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, temblando y dijeron, ¿vienes en paz? Y él respondió, en paz, he venido a ofrecer sacrificio al Señor. Consagraos y venid conmigo al sacrificio. Samuel consagró también a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel. Y este dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Después Isaí hizo pasar a Sama y él dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a esto. Y Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Hasta ahí. Fíjense, esta historia ya no la sabemos todos. Esta historia no la sabemos perfectamente todos y la han predicado muchísimo. Sin embargo, aquí algo que me decía el Señor claramente. En el verso 4 y 5, donde dice, Samuel hizo lo que el Señor le dijo y fue a Belén. Y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, ¿vienes en paz?
¿Por qué le tenían miedo a Samuel? ¿Cuál era el miedo que le tenían a Samuel? ¿Qué fue lo que sucedió con Samuel? Cuando miren, Ana pidió un hijo. Ella llevaba de estéril muchos años, muchos años. Y Ana, cuando va al templo, había un lugar que a donde iban las mujeres a pedir por hijos, cuando eran las mujeres estériles. Y ahí era donde estaba Elí y sus hijos. Cuando Ana se da cuenta de que había mucha perdición, de que los sacerdotes no estaban en lo correcto, cuando Ana se da cuenta que no estaban en lo correcto, ella empieza a decir, Señor, dame un hijo, pero yo te lo voy a dar. Muchas veces nosotros vemos en los líderes, vemos en las autoridades el pecado. Vemos en las autoridades lo incorrecto. Y cuando nosotros lo vemos, podemos hacer dos cosas. Una, aceptarlas y callarlas, o la otra, decir, Señor, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando. Cuando tú vas más allá de tus propias necesidades y tú ya no ves tu necesidad tuya, sino tú ya ves la necesidad de Dios. ¿A qué me explico? Muchos de nosotros, acuérdense que yo les expliqué a los muchachos y yo siempre les he dicho que nosotros no tenemos que hablar de nuestras autoridades. Nuestras autoridades como mujeres es nuestro esposo. Nuestra autoridad como hijos son nuestros padres. Nuestras autoridades como sociedad, pues es el presidente o los jueces o los senadores. O nuestras autoridades en las cuestiones religiosas son nuestros pastores. Cuando nosotros vemos el pecado en ellos, nosotros tenemos como obligación no irnos como Absalón. ¿Cómo se fue Absalón? En contra, por debajo del agua, y como haciéndole de estado, un golpe de estado. No, nosotros tenemos que ser más astutos, más listos. Tenemos dos opciones, o decir, bueno, sí, está bien, es intocable, por ejemplo, vamos a poner en el ejemplo de los hijos, mi papá está equivocado, mi papá está mal, él está mal, pero yo tengo dos opciones, aceptar su pecado y hacer pacto con mi padre en su pecado, ¿sí me explico? O sea, decir, bueno, pues sí, pero es que mi papá, y en la Biblia dice que yo tengo que honrar a mi padre, pero te dice, hónralo, pero no te dice que hagas pacto con el pecado. ¿Sí me explico? O sea, te dice, hónralo, no le faltes, pero no hagas pacto con el pecado, no te unas a ese pecado, sino que tú tienes que ir y decir, Señor, mira el pecado de mi padre, te pido perdón y ábrele los ojos. Yo no voy a hacer pacto con eso, pero tampoco voy a permitir, o sea, yo no voy a dejar de honrarle. O sea, es una etapa difícil cuando tú miras el pecado de la autoridad. Es una parte caótica cuando tú ves el pecado de la autoridad y tú dices, ¿cómo actúo? ¿Cómo le hago? Bueno, pues Ana se dio cuenta que los hijos de Elí se robaban las ofrendas, que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres o con cualquier mujer que llegaba y que lo tomaban como prostíbulo en lugar de templo. O sea, realmente así lo tomaban. Entonces ella se da cuenta, ella iba según por su necesidad. Pero cuando Ana se da cuenta
que dice, bueno, mi necesidad es importante, pero es más fuerte la necesidad que hay aquí. ¿Sí me explico? O sea, yo soy importante, mis cosas personales son importantes, pero es más importante lo que se está viviendo aquí. Entonces, recuerden que Elí, cuando ella empieza a clamar con un clamor de adoración, con un clamor de humillación, recuerden, no dice, en primera de Samuel no dice las palabras que habla Ana, pero Elí piensa que está borracha, ¿sí o no? O sea, ¿cuál era su clamor? O qué tan fuerte era la unción del Espíritu en ese momento de Ana, que así como Rosita que se cae en el Espíritu, ¿se acuerdan? Y todos dicen, ¡ay, está borracha! No, no está borracha, está en la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era su clamor de Ana? Que Dios le dijo, perfecto, te voy a dar uno con mi ADN, uno con mi simiente. ¿Y cuál era su simiente? Su simiente era Samuel. Samuel era un jovencito, era un niño que se dice que tendría como unos 9, 10 años, 11, cuando le habla Dios a Samuel. Él era un hombre, ¿por qué creen que Ana lo llevó al templo? Porque Ana reconocía que ese no era su hijo, que ella nada más había prestado el vientre. ¿Cuántas de las mujeres sabemos reconocer que esos no son nuestros hijos? Que nada más nosotros prestamos nuestro vientre. ¿Cuántos de nosotros, cuántas mujeres y madres de profetas, madres de apóstoles, sabemos reconocer esa situación? En la actualidad, muy pocas. En la actualidad, quizás una en 100. Y Dios ha mandado apóstoles, pastores, evangelistas, profetas, ungidos de Dios, pero no los reconocemos. Ah, no, es mío. Es mío. No, no es mío. No, no es tuyo. Es de Dios. Entonces aquí en el verso 4 dice, Samuel hizo lo que el Señor le dijo. Era un hombre muy obediente. Y fue a Belén, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, temblando, y le dijeron, ¿vienes en paz? ¿Vienes en paz? Porque si no vienes en paz, aquí ya dio Troya. Porque cuando llega la presencia del Señor y en ese lugar hay pecado, ¿qué creen que pasa? Cuando la presencia del Señor llega a un lugar y en ese lugar hay pecado, ¿qué sucede? Cuello a los que están en pecado. Guerra. O sea, empieza la guerra, empieza porque la presencia del Señor es en guerra. El cristiano tiene que estar en guerra, en juicio, exactamente, que hay juicio. Juicio para el que está en pecado y el que está arriba, el que está en santidad o el que le dice, Señor, no me importa morir, pero que llegue tu presencia, entonces hay bendición sobre esa tierra. Y Samuel responde de una manera bien curiosa. Y él respondió en paz. O sea, tranquilo, no te mortifiques. Hay hermanas que a veces me preguntan cosas y les digo, no pasa nada, tranquila, todo está en paz. Es parte del proceso. Es parte de entender estos procesos tan grandes. Dice, he venido a ofrecer sacrificio al Señor, congregaos y venid conmigo al sacrificio. Es bueno que un ungido, es bueno que un hijo de Dios te invite al sacrificio, te invite a la comilona, dijeran por ahí, porque a veces la mesa del Señor se abre y de verdad yo no es la primera vez, no es la única vez que yo he visto cómo a las 4 de la mañana, cómo allá en el encuentro estaban los ángeles sirviendo de los platillos mejores, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Entonces es bueno que un ungido del Señor te invite.
te invite a la comilona, te invite realmente a decir, y ¿saben qué es lo que más me encanta que el Señor me mostró? Que el Señor prepara mesa para 54 más 25, vienen siendo casi 80. Pero como nada más se meten 20, entonces dice el Señor, esto no se puede quedar aquí, llévenselo. Entonces nos toca casi 4 porciones. ¡Aleluya! Por eso muchos han avanzado. Por eso muchos dicen, ¿por qué hemos avanzado tan pronto? Yo decía, sí, ¿por qué? Pues yo también preguntaba, sí, ¿por qué, Señor? Sí, ¿por qué han avanzado tan rápido? El día del encuentro me lo enseñó. Que entonces, porque si él pone para 50 y nos metemos 15, nos toca de 3 o 4 porciones. Y dijera el dicho, quien tiene más saliva, come más pinole. Entonces, de una otra manera, Dios es bueno. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Vamos a pasar en la misma, es primera de Samuel 16. Nos quedamos en el 12. Vámonos hasta el 13. Vamos a pasar el 12, el 13. ¿Quién me quiere ayudar con el 13? Abra su audio. ¿Quién dice yo? Primera de Samuel del 12 al 18. Yo les dejo, a ver, díganme quién. No se aborracen. Muy bien, mi hermano. ¿Otra vez, José? ¿Le sigo? Yo les dije quien quisiera. Dice, y él envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor dijo, levántate. A ver, volvamos a repetir, ¿cómo era él? Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido, así como yo. Qué bueno fuera, ¿verdad? Exacto. Fíjense cuál es el ADN del Señor. Fíjense el ADN del Señor. El ADN, ¿por qué habla de los ojos? Porque los ojos son el reflejo del alma. Porque no está diciendo que son de un color en específico. No dice que son de ojos azules o de ojos cafés o de ojos negros. No. Eso es lo que yo quiero que entiendamos. Él dice, esa de parte de que era rubio, pues posiblemente es por el ADN de que venía de una maovita, de que era de Ruth, era de la descendencia de Ruth, y recuerden que Ruth era una de Moab. Entonces, en ese sentido había una mezcla. Ahí era donde había una mezcla con Ruth, con su descendencia, la nuera de Noemí, o de Naomi, como le llaman. Entonces, pero dice, pero aquí lo más importante era de ojos hermosos y bien parecido. No está diciendo que era blanco, o que era de color oscuro, o que era como nosotros de color apinado. No está hablando de un color en específico de piel. Está hablando de los rasgos físicos que son de Jehová, que eran también de Jesús. Jesús era de un rostro, también dicen, de ojos hermosos. Eso quiere decir que el alma era hermosa, que los ojos reflejaban el espíritu de la persona. ¿Sí me explico? Era lo que el Señor me decía, fíjate, yo dije de qué colores son sus ojos, y yo le vi en diferentes traducciones, y en ninguna traducción habla que era de ojos azules, en ninguna traducción habla que era de ojos verdes o de ojos cafés, o era de piel blanca. No habla de eso, habla de lo buen parecido. Pero bueno, yo no voy a quitar el tiempo, hay que seguir leyendo. Ok. Y el Señor dijo, levántate, úngele, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Rama.
El espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen un hombre que sepa tocar en arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme ahora un hombre que toque bien y traédmelo. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Hasta ahí. Fíjense cómo lo describe 2 veces. Gracias, Martita, cuando me dices que en la Biblia textual dice, era de ojos vivaces. O sea, había vida en los ojos. O sea, él transportaba vida. Recuerden que cuando tu espíritu está encima de abajo tu cuerpo y luego tu alma, cuando tu alma está bien chiquitita, eso lo enseñamos mucho en el entrenamiento, allá en el encuentro con los jóvenes, se les dio el diseño como debe de estar el espíritu grande, el cuerpo a la mitad y el alma chiquitito. Dice, ojos vivaces, ojos con vida, ojos que representan y que dan la vida. Luego dice aspecto gallardo. La palabra gallardo significa en lo que es en el latín, lo que es en el español original, un hombre fuerte. Un hombre con, o sea, que tiene todas las virtudes. Eso es lo que quiere decir un hombre gallardo, una persona gallarda. Es la Biblia textual, Verócero. Es la Biblia textual, la que la puedes bajar en una aplicación, así se llama Biblia textual. Si pudieras conseguir la 3ª edición, sería excelente. Nosotros pudimos conseguir la Biblia textual, pero la 4ª edición. Pero vámonos a lo que es el 18. El 18, no sé cómo dice la textual, lo puedes leer, pero fíjense lo que dice en la 18. Y respondió uno de los mancebos y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar el arpa, ¿no? Es poderoso y valiente, un hombre de guerra. ¿Cómo lo están describiendo? Y este era un muchacho de no más de 14 años, 12, 13, 14 años. Y ya le están llamando como un hombre. ¿Recuerdan lo que el Señor nos dijo allá en el entrenamiento? No son niños, aquí son hombres y mujeres. Y él lo dijo muchas veces, hombres y mujeres, porque pasando de los 13 años son hombres y mujeres, no son niños. Y recuerdo bien esa revelación que le dio a la hermana Vero. No sé si la puedas compartir bien, hermana Vero, cómo el enemigo quiere hacerlos más pequeños. ¿Puedes abrir tu micrófono, mi hermana Vero? Allá el Señor te dio una revelación muy poderosa. Ay, ¿sí estás ahí? Ok. Cuando hablaba el Señor que eran hombres y mujeres, y a ti el Señor te reveló algo acerca de la edad de los muchachos o del comportamiento. Se volvió a cerrar. Ajá. Ahí se cierra. No sé por qué se cierra. Vuélvelo a abrir. No quiere que que se quede grabado esta revelación. Vuélvelo a abrir, Vero. A ver, ya, a ver, ahora sí. Es que no le escucho bien, pastora. Ok, ¿te acuerdas, Vero, cuando el Señor a nosotros nos decía que no estaba tratando con niños de 2 años, sino que trataba con hombres y mujeres? Sí. Sí. ¿Te acuerdas por qué el enemigo los hacía creerse más niños o cómo les detenía a ellos el proceso de maduración?
Ya, los mantiene cautivos con el fin de mantener siempre una misma edad, de que no haya un crecimiento, porque si hay un crecimiento, el enemigo sabe que pues podemos atacar, pero mientras seamos niños, pues somos débiles ante él, obviamente, pero por eso es que ha creado tanta tecnología y tantas cosas para podernos mantener en una edad, lo que al principio compartía enana. Exacto. Se quiso borrar tu audio. Sí, Sí, bueno, como que se borró tu audio un poquito, Vero. ok, perdón. Sí, pues era eso, pastora, referente al crecimiento. Por eso tanto los videojuegos controlan al adolescente. Pues hay adolescentes de más de 30 años que todavía siguen jugando. Entonces, Exactamente, ese es exactamente. el detalle, que ahí nos quieren mantener, les decía yo a los chicos, nos quisiera mantener el enemigo dominados para podernos mantener en esa edad, en los recuerdos, en el olvido. Es un escaparate, un falso escaparate para poder salir de algunos asuntos, algunos problemas. Es verdad, eso es verdad. El enemigo se opone a la maduración de cada muchacho. Y esto empieza desde o sea, los empieza a detener, porque fíjense lo que dice en una de las parábolas, ahorita el Señor me está recordando, una de las parábolas, que mientras el hijo sea niño, todavía no puede tomar el control de la situación y está en cuidado del mayordomo o de sus sirvientes. Eso lo habla en una parábola el Jesús, no me acuerdo bien el cuál, y en dónde lo dice, pero dice, el heredero, mientras es niño, entonces no puede recibir la herencia. Y es hijo, aún así, aunque es hijo, porque es niño, no puede recibir la herencia y permanece bajo el cuidado de los sirvientes. Más el hombre ya puede recibir la herencia. Por eso él a muchos de los adolescentes desde los 10 años, 12 años, 14 años, 13 años, todavía les quiere decir, no, tú eres un niño, tú todavía estás pequeño, no, tú todavía tienes que comportarte como un niño, y más a los varones, más a los varones. ¿Por qué? Porque ¿por qué? Porque como son hijos, pero como todavía son niñitos de 30 años, dice Vero, y si es verdad, hay muchos niños varones de 30 años que todavía no pueden crecer, entonces están bajo el cuidado de los sirvientes, de los siervos, porque si ellos toman la autoridad de ser hombres, ya como tal, entonces le hacen la guerra al enemigo. Y fíjense lo que ya aquí están describiendo a David. Dice, es un hombre que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar. O sea, que él no hablaba tonterías. Él no andaba hablando tonterías. Era un muchacho, un pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Gracias por quien me dio esto, me mandó esto Martita Ríos, el que dice, ok. Entonces, de una u otra manera, es así, el muchacho, los muchachos de ya de 10, 11, de 9, 10, 11 años, ya empiezan a tomar lo que es la madurez, para que a la edad de 13 años ya son varones, ya son hombres, hombres de guerra, dice bien parecido, le vuelven a decir bien parecido, y el Señor está con él. Pongámosle mucha atención y subrayemos esta parte de Primera de Samuel 16, 18. Cómo se describe a un muchacho conforme el corazón de Dios.
cómo tenemos que saber que deben de ser nuestros hijos. Y eso es lo que el Señor a mí me dijo. Aquí hay varios que van a llegar a esta altura, que tienen 10, 11, 12 años, 13, 14, y están bajo esta situación de que ya son hombres de guerra. Por eso de broma yo le decía a Sarael, dígale, suba y sal, vámonos, ministre a su mamá. Ay, pastor, aún me falta. ¿Por qué? Porque ya son hombres de guerra. Ya debemos de ser hombres de guerra. Pero bueno, en este sentido, él viene y le calma los espíritus a Saúl. Y bueno, vámonos más adelante, después ya viene la historia de que David desafía a Goliat y todo, y que él se presenta, cómo él llega al campamento de guerra. Pero vámonos a lo que es, y es lo que nos viene a traer aquí. Primera de Samuel 17, 31. Desde el 31. Vamos hasta el 39, pero vamos a irnos por partes. Yo creo que hasta el 36. Vámonos aquí por partes. Lo voy a leer yo, donde dice, cuando se supieron las palabras de David, se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Recuerden que es aquí cuando Goliat empieza a decir que no, que el que lo venza iban a ser sus esclavos, pero si Goliat vencía a ese retador, entonces los israelitas se iban a convertir los esclavos de los filisteos. Era un reto, ¿no? Es como cuando te dicen, bueno, si tú me ganas, yo soy tu esclavo, pero si yo te gano, tú me sirves a mí. Imagínense, lo están jugando el todo por el todo. Ese fue el reto que hizo Goliat, y eso está en los versos más atrás. Pero cuando dice, cuando se supieron las palabras que David había hablado, porque él dijo, ¿qué se cree este incircunciso? ¿Qué se cree este tipo? Era un hombre de guerra. Recuerden cómo describían a David, era un muchacho de 14 años que describían y que era un hombre de guerra. Y entonces, siendo él un hombre de guerra, dijo, ¿cómo este incircunciso va a venir a decir esas cosas? Se lo dijeron a Saúl y él inmediatamente lo hace venir. 32. Y David dijo a Saúl, y dijo David a Saúl, no se desaliente su corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Imagínense. 33. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear con él, porque eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Aquí paramos y vamos a hacer una pausa. ¿Cuántos de nosotros, aunque estamos muy nuevos en el evangelio, en el cristianismo, y nosotros vemos al demonio venir a hacernos la guerra y llega a la casa, y llega a la iglesia, llega a la casa espiritual en la que nos congregamos, llega Vitru, llega un demonio X, un gigante, un Goliat, y agarra, y una persona recién convertida, o que está apenas entre sus 6 meses de convertida, que ya está aprendiendo, va y le dice al pastor, no, pastor, vamos a hacer ayuno y vamos a hacer guerra. ¿Y qué le contesta el pastor? No. ¿Sabe qué pasó? Yo quiero levantar un grupo de guerra. Yo quiero hacer una intercesión para que esto que está pasando en la iglesia pare. Y de pronto el pastor nos dice, o el líder nos dice, no, tú no puedes hacer eso. Tú estás muy chico. Realmente tú no te puedes enfrentar a ese demonio. Mira, acabas de entrar. ¿Sí o no pasa esto? ¿Sí o no? Yo no sé a cuántos les pasó esto. Pero yo puedo saber
unos miles o unas decenas, unas decenas de las cuales yo me enteraba el año pasado, que querían hacer guerra y que querían echar sal y que querían hacer todo porque estaban bien en fuego. Y el pastor, no, tú no puedes hacer eso. Tú eres muy joven todavía para hacer eso. Muchas veces no vemos la unción que Dios pone desde el momento en que la persona viene a Cristo. No conocerá mucho, pero sabe del poder de Dios. Sabe que si lo sacó de las drogas, sabe que si lo sacó de la prostitución, sabe que si lo sacó del narcotráfico, puede hacer cualquier cosa. ¿Ok? Y fíjense lo que le contesta Saúl, no eres un muchacho. Pero fíjense cómo debemos de contestar cuando de verdad queremos levantarnos en intercesión por algo o por alguien. Dice, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando el león o un oso venía y se llevaba a un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. ¿Qué es lo que hacía? ¿Esto lo hacía en público o en privado? En privado. Él estaba ya a lo lejos. Y fíjense, algo mucho más importante. Él cuidaba las ovejas de su padre. ¿Qué significa esto? Cuidar las ovejas de tu padre. Que las ovejas no son tuyas, que las almas no son tuyas, que tus hijos no son tuyos, que tu mujer o tu esposo no son tuyos, que nada más tú estás cuidando ese esposo que Dios te dio, que tú estás cuidando esa esposa que Dios te dio, pero que no son tuyos, que son de Dios, que son de tu padre. Aguas aquel hombre, aquella mujer que no cuide a la oveja que de su padre, que no atienda al esposo que Dios le dio porque es de su padre, esa alma, esa oveja es de tu padre. Esos hijos no son tuyos, esos hijos son de tu padre. Y estaba allá en lo lejos, cuidando las ovejas de tu padre, cuidando las ovejas de su padre. Y dice, yo me encontraba cuidando las ovejas de mi padre. Cuando un oso o un león venía, ¿quiénes son los osos? ¿Quiénes son los leones? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los osos? El señor Mamón, el señor Vitru, la señora Jezabel, el señor Acab, esos son los osos y los leones. La señora rebeldía, la señora desobediencia, o sea, esos son los osos y los leones. El señor berrinche, la señora lujuria. Tú estás por allá cuidando las ovejas de tu padre, por allá en tu trabajo, allá a lo lejos, en el campo, que no les falte de comer, pero de pronto viene el señor, el juego del internet, las señoras caricaturas, las señoras novelas, las señoras canciones, las señoras rancheras, de pronto. A ver, dígame, José, ¿qué otro señor más? Dígame. Las películas, las series. Las señoras series, las señoras películas. De pronto viene un león y un oso. ¿Qué es lo que hizo David? Un muchacho de 14 años. Yo le decía al Señor, porque él me decía ayer, y esos son ustedes,
Esos son ustedes. La descripción de David, ustedes son mis David. Y yo le decía, Señor, pero ya pasé de los 14. Bueno, que yo digo que a lo mejor ya me lo cumplo mis 15 triples. Y me decía, en el espíritu, hija, en el espíritu. Ah, ok, David. Y en efecto, voy a cumplir 15 años en el Evangelio. Y yo dije, ¡ah! Entonces, de otra manera, dice, él estaba por allá cuidando, dice, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, él no se estaba haciendo guaje ni flojo. Él no dice, cuando estaba yo por allá rascándome el ombligo. No, nunca dijo eso. Cuando estaba yo por allá viendo a ver qué pasaba las nubes. No, él dice, estaba cuidando, estaba haciendo mi trabajo. Y porque para ser un padre de familia, para ser una madre de familia, se necesita una unción. Para ser esposo, para ser esposa, se necesita una unción. No cualquiera puede ser esposo, no cualquiera puede ser esposa, no cualquiera puede ser madre, no cualquiera puede ser padre. Físicamente y espiritualmente. Porque para ser una madre se necesita amar. Para ser un padre se necesita morir. Para ser un esposo necesitas morir a tu carne. Para ser una esposa necesitas morir a tus berrinches. Necesitas portarte como lo que eres, una mujer de Dios. Entonces, en ese sentido, se necesita unción. Hay algo que me llama mucho la atención, hermana. Ella quedó viuda y de una otra manera el Señor la ha restaurado completamente. Las hermanas que la han visto no le creerían que ella es viuda, pero ella dice, Alma, más de uno viene a proponer cosas tontas, pero yo le tengo temor a Dios. Yo le tengo temor a Dios por lo que vaya a pasar conmigo y con mi hijo. Quizás yo no soy cristiana, quizás yo no me congrego, pero hay una cosa que sí tengo, temor. Mejor me voy allá a lo lejos a cuidar la ovejita de mi padre, que tiene un niño. Y ya Dios sabrá qué va a pasar más adelante. Entonces es realmente hacer nuestro trabajo, hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Cuidar las ovejas de nuestro Padre, cuidar las almas que Dios nos ha dado. Nosotros mujeres, el esposo y los hijos. Ustedes varones, la esposa y los hijos. Hagamos nuestro trabajo. Y cuando un oso o un león venga, fíjense lo que le tenemos que hacer. Fíjense lo que él está describiendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo salía tras de él. Ah, no, yo voy detrás de ti. Ya se la llevó la señora serie, el señor rebeldía, la señora que ustedes le quieran poner el nombre, la señora respondona. Bueno, ya se lo llevó. Se llevó a mi ovejita. Pues yo voy por ella, yo voy detrás de él, lo atacaba y lo rescataba de su boca para que no se coman a mi ovejita. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba al abismo y sin retorno. ¿Sí me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si yo voy detrás de un oso o de un león, de una señora rebeldía o de un señor idolatría o de un señor lo que sea, y le voy a quitar a la ovejita de mi padre, porque se la voy a quitar de la boca, va a querer venir contra mí, ¿sí o no? Va a querer venir contra mí y darle duro. Entonces yo decía, no, te va a agarrar de la quijada y te voy a matar, porque tengo autoridad. Fíjense, David hizo algo antes de enfrentarse públicamente al gigante. Matar a su oso y a su león.
En estas 2 semanas, Vero, estas 2 semanas, eso es lo que hiciste tú, Vero. Mataste a tu oso y a tu león y no te diste cuenta. Y los agarraste de la quijada y dijiste, ven acá. Agarraste una quijada de burro y se las diste al oso y al león. ¿Sí me explico? Eso es lo que estamos haciendo. Y para el colmo, fueron las 2 Veros. ¡Aleluya! ¿Saben el nombre de que significa Verónica? Me gustaría saberlo. ¿Cuál es su significado del nombre Verónica? Porque algo tiene que ver. El Señor me dijo, fíjate, son las 2. Le dije, sí, es cierto, Señor. Nada más que no quiero saber. Eso es algo profético, lo que pasó después del encuentro juvenil. Esto fue algo profético, esto fue una limpieza, pero a profundidad profunda. Bien profunda, bien hasta el fondo. Entonces, de verdad, amén, en victoria, y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque en lo secreto, tú mataste a tu oso y a tu león, en lo secreto, allá cuidando de tus ovejitas, de esas 3 ovejitas que Dios te dio. Entonces, es eso, es cuidando eso, es haciendo nuestro trabajo. Y el nombre significa la que lleva la victoria. Aleluya, y él me dijo, son las 2 Verónicas. Fíjate lo que me dijo. Me dijo, mira, qué casualidad, las 2 Verónicas. Tienes que saber porque esto es profético. ¿Ya me entendieron? Terminando el encuentro personal, la limpieza profunda porque se abrió la cloaca, yo miré abrirse la cloaca y pasar por un proceso de limpieza profundo que yo miraba ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva, limpiando y limpiando y limpiando y limpiando y sacando en profundidad tantas cosas. Y el Señor me decía, fueron las 2 Verónicas. Esto es profético, me dijo él. Aleluya. Y ahorita me dijo, dile qué significa su nombre. En victoria o la que lleva la victoria. Aleluya. Vean lo profético que el Señor está dándonos. Lo profético que el Señor nos está dando en victoria. La limpieza profunda. Wow. O sea, hace que vamos a preguntarle al Señor en esta tarde, en este momento, en estos 10 minutos que nos quedan. Vamos a entrar en oración profunda y le vamos a preguntar, Señor, ¿cuáles son los osos? ¿Cuáles son los leones que todavía tengo yo que destruir? Que todavía tengo yo que matar, pero no en lo público, sino en lo privado. Porque hay muchas cosas en lo privado, hay muchas cosas todavía ese león llamado Señor Mamón, ese león llamado Señor Jezabel, rebeldía, tantas cosas, y no es en mano, y no es de chiste, que el Señor nos dijo, empezamos el lunes a romper títulos, actas y decretos, porque vamos a descubrir todos nuestros osos y nuestros leones que todavía pueden venir. Porque estamos haciendo nuestro trabajo, estamos cuidando a nuestras ovejas, y las ovejas de nuestro Padre, porque las ovejas no son nuestras. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son del Señor. Mi hermano Antonio, a mí me acaba de decir el Señor, que empiece a dirigir esta oración. Dice que usted. Sí, yo también. Vamos a empezar a pedirle, y después cierra usted, pastor José, y terminamos en 10 minutos. Vamos a empezar a orar para que el Señor nos muestre cuáles son todavía nuestros osos y nuestros leones. ¿Podemos empezar? Ya vamos a cerrar. Padre, te damos gracias, te agradecemos, Señor, por esta palabra que ha sido expuesta, Señor, esta semilla que ha sido sembrada. Te agradecemos, Señor, también para aquellos que
que la van a escuchar después, Señor, que pueda ser de revelación, que pueda ser de ayuda, y que tú nos muestres, así como oraba nuestro hermano, Señor, que tú nos reveles y nos muestres cuáles son nuestros osos, cuáles son nuestros leones, que podamos, Señor, hacer lo que David, podamos destruirlos, que podamos, Señor, verdaderamente cumplir el propósito que tú tienes para nosotros, que podamos destruir a ese Goliat que se nos pone enfrente y que no nos deja, Señor, cumplir el mandato que has hecho para nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, los que se conectaron y también los que no se pudieron conectar, Señor. Algunos sabemos que se van a su iglesia, a su servicio. Te pedimos, Señor, que los guardes, los protejas y los bendigas, Señor. Que esta palabra, Señor, la pongamos en práctica, que pueda ser de gran revelación. Muéstranos y revélanos, Señor. Ábrenos los ojos del entendimiento, del discernimiento, Señor, para poder saber, poder discernir, poder entender dónde están nuestros osos y nuestros leones y poder matarlos, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo bendigo, Señor, este servicio. Vengo sellándolo con la sangre preciosa de Cristo. Agradecido, Señor, por esta palabra que has traído, Señor. Una palabra de revelación y que nos sigas revelando, mostrando y llevando, Señor, cada día más en tus caminos. Te doy gracias y te agradezco. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un honor, es un honor estar aquí, trabajando. Y bueno, voy para la siguiente congregación. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y yo le dije, Señor, dame gracia. Le sigo pidiendo oración porque el Señor acomode todo como debe de acomodar. Yo le dije, Señor, si esta es la fiesta y las demás congregaciones son de tu mano, pues solo dame gracia, favor y gracia. Sencillo. Tan sencillo como pedirlo, dame amor, Señor. Tan sencillo. No, no es cierto, Dios es bueno. Nos vemos. Es una bendición volverles a ver. Mañana nos vemos a las 4:30, los que empecemos a adorar, los que no entran a las 5.